necesita volverte a ver. Tal vez dice, necesita de tu querer. Últimamente me paso pensándote, mirando tus fotos, besándote, sintiéndote, aunque no estés. Últimamente me paso pensándote, mirando tus fotos, besándote, sintiéndote, aunque no estés. Y ahora saxo llora. Déjame entrar a ese corazón que le han hecho tanto mal. Déjame y verás que he aprendido a curar las heridas. Gracias a que he sufrido, hoy yo sé cómo amar. Déjame y verás lo que haré. Déjame entrar a ese corazón que le falta amor. Desde que nací, soy antirrojo, mi corazón. Roja y cruel, Dracoel. Soy guaraní, soy pariente. Mira, 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 sácale una foto. Volvieron a Turquía con el culo rojo. Mira, 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 sácale una foto. Volvieron a Turquía con el culo roto. ¡Pop, chupada, se la sabe! Grande, carajo. Qué huevo pusimos, Qué carajo. huevos que pusieron los jugadores. Qué Así era como hija de era. puta, Impresionante qué el partido, impresionante el partido. Demasiado bueno estuvo, legalmente. Qué puta será. Impresionante. Expulsión. Ajá. Expulsión. ¿Qué? Expulsado del programa. No puede esconderse para hablar. Es de mi agrado informar que ya tenemos Judas Calle este año, sea cual sean los siguientes resultados. El árbitro Bartón. Qué payaso Dos ese negritos están siendo. ¿Cómo era la otra? ¿Eh? No, Moreni. Es la que le fundó a Carmen. Se dice afrodescendiente. La afrodescendiente. Mavinguis y ahora el ref. El refere. Bueno, ¿viste también el clip ese del periodista que estaba transmitiendo el partido y cuando le enfocaron a la artista esa mexicana? Ya Rey preguntó, ¿y esa quién es? ¿Entendés? Ah, no. Fake news, fake news. Fake news. No, claro que No, no. fake news. Vos venís otra vez acá a tirar información Eso que dijo falsa. Lauri por la cuca, no. Boludo. Por Voy a eso, enviar, voy a por enviar. eso, yo sé que hay ese video, pero salió ya a declarar. Ariel envía. Salió a declarar, o sea, salió a dar su, ¿cómo se dice? Tu Su versión. su retruque el periodista y hicieron más eso. O sea, está el video original y está el video donde Dale pusieron. dupla, dale, Era dale. todo bola, Era todo bola. adoraciones. Se ve aquí que Eso es lo que campesino pasa cuando este la domingo. gente viene y tira nomás cosas que no Campañero, sabe. Campañero, ¿viste? Por suerte no dijiste que murió el papá de Messi, porque si no... No, no. ¿Vos por qué no Che. me felicitaste ayer? ¡Felicidades, papá! No le trago ni un regalo. Ni su esposa le dio regalo. ¡La puta! No me dio No, nada. eso te pasa a pagarle si comer a tu hija, hijo de puta, se acordó el día del padre. Papá, no me diste de comer, acá tenés tu regalo, hule. No me regaló nada porque es Henry, yo entendí. Está bien, vos con Porque el- por eso nos dan el tercer domingo de junio. ¿Cómo pico nos van a dar el tercer domingo de junio? Tiene que ser el primer domingo de junio. Se rompió Diga, yo su le reloj. saqué los regalos, boludo. Fíjate que estaba roto, lo. Tengo que cambiar. Sí. Hay que cambiar el cuarto. Eh, ¿Por qué no me dijiste? De regalar algo, José, sea tu apago, Y te voy a dar
Y vos me vas a traer Sí, arreglado. en la semana ya. Exactamente. Cuidado porque este es del 2006. Hija Chicos, de... porque un día del padre de verdad ya así una fecha clave que tengan ya ustedes su día. No creo que sí. uno Basta nuevo ya nomás. ese tercer domingo de No junio. quiero uno nuevo nomás. No, ese tiene valor sentimental. Arreglarle si que... Bueno. Yo no recibí regalo, pero ya me avisó. El que avisa no traiciona. Pero la que entró en escuelita fue Silvia Flores. ¿Qué le pasó a Silvia? Va a ir Don Ay, Flores. chicos, a mí me jugaron tan sucio. Yo le compré a mi papá una media. Pero espera, ¿entendés? Napo, para empezar, eso se llama karma. ¿Cómo puede ella? Pero viste que ellos pescan y esa media todo de la anilla así, ¿entendés? Yo dije, para el frío, qué sé yo. ¿Cuántos años ya tiene Don Flores? Y 70 boludo cumplió. Ya estamos en edad de que es Eh. difícil Y yo tenía regalar. un whiskacho de eso así carísimo. ¿Sabe cuál, Quique? ¿Cuál? El Gold Label. De esta, Encima venía en una caja con su copa así dorada, ¿entendés? Boludo, era una reliquia, yo le guardaba para ocasiones. Y yo dije, podemos tomar podemos tomar, dije, vamos así, bueno, vos compartís. Una rayita. Claro, y después se guarda. Y ¡Epa! después mi papá, no, yo tu media no, este es lo que yo quiero, hey. Y llevó Llevó su whisky. ¡Flores te chupó el gol, boludo! y mis hermanas, dale, si quieres, dale, y yo. Quería el más purete. Y llevó Gord. Otro día a comprarle media. No. Otro día a comprarle media. Otro día regalando nomás pasa un calzoncillo. Pero bueno, digo, convengamos. todo pasa por algo porque finalmente él va a disfrutar mejor que yo de ese whisky, boludo. No, es cierto. Con sus amigos. Aparte, eso yo dije ayer yo trabajé otra vez. Asado mundial. Yo dije, Mundial de laburo lo que... explotando. Oh, mundial a Está siendo Pero explotado. la yaya que Ese gracias a Dios también. Pero, La billuya. o sea, ¿cómo? La La billuya. billuya. La viruta. ¿Qué pasó, Camboya? Yuya, me gusta eso. No, la cantidad de gente anga que estaba en los cementerios ayer. De la corbana, boludo, sí. No, en serio, muchísima gente. Entonces, uno dice, qué El- puta será, tengo que laburar y después me tengo que ir a la casa de mis viejos y pasé por el cementerio de la Recoleta. Y ahí Qué afortunado que soy, la Sí, puta. sí. No voy a más quejarme. Voy a regalarle 2 Gold Label a mi papá. La abracé Sí, todo una más. media. Yo. Mi papá ya También- murió, ya el papá ya ni hizo lo que festejamos ayer. ¿Qué? Cierto. No, pero el papá de Quique. No había contado cómo murió. Papá, no entendí. Porque es su No. historia, mío de Ah, capi. de Quique. No quiero que La, cuente que la murió mamá y el decapitado. papá de Quique. Viste que para piso caballo. sacarle cuando son pichoncitos se le tiene que matar a los papás. Claro, ¿usted no sabe eso? No. A los loros se les mata y ahí se le quita su nido para los Demasiado. pichoncitos. Qué Fuerza, Quique, fuerza. bola. Bueno, ustedes no sabían eso, por eso es lo que no hay que comprar. Y monito también, a los monitos. Hacerle cariño. Como la mona no le suelta a su bebé. Hija mí. Sí. Ay, chicos, Me qué acuerdo cuando triste. éramos libres, papá Lorenzo. Papá Lorenzo. No, y yo me fui al mercado y yo estaba viendo ahí y no se callaba este. Y estaba todavía, tenía su Y buche. casi le estaba matando a mi papá, boludo. En vivo y en directo con le matado. Tenía su buche todo pelado todavía, pues sí era pichón. Y yo me fui a comprar whisky ahí en el mercado y ahí se volvió loco. Y yo tomé. ¿Con el whisky? Sí. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas que cuando nos miramos por primera vez? Ahí, vos. Así pone Ari la música. No, la otra es. Label. Blue Label. Dios Está mío. laborando mucho Ari. Basta. Así ve, le dije a José. Se vieron. ¡Papá Lorenzo! Y le llevé ahí. Vació mucho Y con después- chupé cuando murió papá Lorenzo. Está Después le tuve que traer acá a Quique porque le espiaba a Sofía cuando se bañaba. ¡Ni la tembócale todo, carajo! La cuchillo. ¿Qué cobra el loro que dijo? Quique era. La puta Eli no hace falta que cuente esa cosa, ¿o Che, no? le quiero felicitar a nuestro querido Domingo Capé por el trabajo. Desde el viernes, de verdad, esa Muchísimas transmisión de gracias. Guaraní, Ori. Todo el mundo Muchísimas vio. Yo vi por TikTok una parte. Ah, En ¿viste, tu Pío? TikTok, sí. Sí, vos sabés que muchísima gente ya más me escribieron ahí por Instagram y eso y me etiquetaron también en sus historias, eso que estaban viendo la gusto. transmisión y purete legalmente Sí. salió todo bien y más feliz todavía porque ganamos ahí, Ganamos, porque sí. salimos bien legalmente. Y este jueves a matar otra vez contra Australia. Como que estaban contando todo lo que le regalaron a su papá y demás. ¿y Vos a sabés vos? que yo le regalé a mi papá medias también, ¿verdad? ¿Viste? Medias
Y le regalé el vino que me dieron acá del Qatar por mi cumpleaños. ¡Regalo el regalo! Ese es caro, Gor. Ese es vino caro. ¿En serio, Gabe? Sí. Pero vos no Pero sos mira, todavía papá. Papá, opa, y te sabes. Vos no sos papá todavía. Sí, ya soy. Tiene ¿Y qué una te regalaron? hijita. No. A mí me regaló una campera. Ah. Está bien. Mira vos mi regalo. A ver. Ah, No te regalaron. ¿por qué? ¿Cómo no te van a regalar nada? Maquinaria el ¿Cuál regalo. fue la excusa, Le Gor? dijeron. Contame cuál fue la Ay. Porque hasta yo le regalé una media, Gor. Hay gente- Tipo, hay algo papá que... Un chupetín, un caramelito, un cartelito. Por lo menos un sándwich de ¿Sabes jamón qué? y queso, un emparedado Una para el fondo. No, cualquier Por cosa, lo menos un dibujo así en una hoja. ¿Saben qué? Claro. ¿Saben, por ejemplo, algo purete que iba a hacer para mi papá? Que su señora le prepare el desayuno. O sea, un detallito, una iniciativa, pero no, se nota que no hay luego, ¿entendés? Porque él, ¿cuántos años ya le estaba sirviendo como empleada? 20 añitos ya. ¿Me tengo que divorciar? No sé si es No sé si es causal para de divorcio, divorciártelo, pero ¿verdad? sí Pero- son Puedes llorar y cuestiones. hacer así una cantaleta de Hay que hablar. Como una una cantaleta. cantaleta. Y así escándalo, boludo. ¿entendés? Ah. Y hay No. que hablar. Y si ella te dice, Viste no, que uno- yo no quiero hablar, le No, decís. yo lo que creo es... No, cargar nomás tu cargacómetro de sacar en cara las cosas. Ese. Pongo un cargadómetro ahí, ¿entendés? Ese. Entonces ahí vos cargas ya el día del Guardá padre, el nomás. regalo, plic, ya adentro, para Va. cuando hay una pelea, ¡pum! No, pero yo lo que estaba pensando Te es... tiro nomás yo. Recuperar el día de la madre. Me voy y me compro algo de la gran puta. Y ahí le pasa la... Y me mira así. Qué lindo me queda. Qué fallo. Sí, sí, sí. Ella, por El ejemplo... entre rayas, está. el de Fórmula 1. Ella quiere... No. ella quiere el de ese... Tokio. ¡Neta! Y entonces me voy a comprar ese para mí. Yo, ¿vos querías? Pero Ese. café al pedo porque después te va a quitar la barba. No, porque yo soy más grande. Yo, Puede ser que no le importa. yo no tengo papá. Yo me reí, boludo, perdón, pero yo me reí mucho con tus... Elías tenía que vender marcas, vos tenías que hacer en tus redes del Día del Padre. Y me encantó cómo Ah, encaraste. de era. Ay, Sí, pero... perdón. No Me encantó importa. nomás cómo encaraste. Dice así, yo ya no tengo más papá, pero Pero para el papá usted- para Claro. ustedes, sí, claro. No fingiste demencia ni nada de esas cosas. No. ¿Vos sabés qué podés también hacer, José, legalmente? ¿Qué? Recuperar nomás el Día de la Madre. ¿Eh? No regales nada el Día de la Madre y recuperáis. Ya para otro día la madre en destapia rodete. El próximo año, ¿verdad? ¿Qué le dijiste? Tapia rodete. cohete. Tapia rodete es muy buen insulto. le- Che, acá Pedriño dice, Josecito, muy apurado te fuiste el otro día y yo queriendo entablar una conversación ¡Ay, contigo. qué horror! Quería ir a ver el partido del Albirro. Feliz día del padre Josecito. Sí. No, mi vida, Pedriño. El único que está despierto Sí. a esta hora un lunes. 58 personas nos están viendo, o sea que la mayoría no ven su trabajo, ¿eh? Pero nos escriben con... Algunos también se despiertan Dice, temprano. Señor Leo. Pero qué feriado, qué lunes más, lunes para nosotros, porque venimos a laburar, que está agradecemos, ¿verdad? Pero yo vinita y frito otra vez. Lo mejor. Pero Lindo esta está, mañana de las 5 de la mañana por ahí hubo una tormentilla Sí. así bastante intensa. ¿Qué te Lo pasa? mejor de este lunes es el tráfico, hermano. ¿Qué tal? Espera. ¿Por qué levantas la mano? ¿Qué pasó? ¿Vos te levantás la mano? pasa? No, así quería hacer, wow, que no me quería despertar, pero no me salió. Su No manito llega de todo mi medio. brazo, mi ala brazo. Tu manito que es cortita. Y viste que le Como su cortaron. pija. Venite a mostrar otra cosa. Así, Pero te gorda, alcanza hijo de para puta. limpiarte tu Y le cola así después de cortaron. hacer caca. ¿Qué? Usa tu mano. No, él no se limpia la cola, él caga y mea al mismo tiempo. Claro, yo Ya. como por un lado Algo así nomás. nomás. Saludos ¡Qué al doctor bola! Dajac. ¿Vos no sabías? No. La gallina y todos los pajaritos no mean, sino No. que su cagada ya es cagada y meada. Claro. Las Eso aves es lo somos que hay así. esa frase que dice, cuando y cuaimor viva cuarula ruguazú. ¿Entendés? Basta. Decirle. De ahí cuamor viva cuarula ruguazú. Nunca escuchaste Nah, eso? pero- Esa frase. Nada, vamos a ir con la... ¿Y por dónde? Por el culo. Acá. Culo. Mira. Comía y caga al mismo tiempo. ¿Viste? Y vos le soplás, Quique, mira, soplale por ahí. Y Soplá. hace su culito así. ¡Sopla! Ese cuando... ¡Sopla! Y están soplando, cu. Y viste, mira, su culito hace así. Ahí nomás. ¡Ey, no se burlen de mis necesidades! Che, ahora, hablando otra vez del partido. Yo no Che, sabía. nosotros ya realizamos esa regla de mierda, ¿Qué boludo. regla de ¿Qué es lo que mierda? le dijo Almirón? Quiero saber. Es que... Eña tenden en Guaymican, güey. Yo pasé, Lauri, yo pasé
ese. Y Alfaro dijo luego en una conferencia de prensa, bueno, son las nuevas reglas de la FIFA, pero le dije a los muchachos, hablen en guaraní. Para mí que le dijo... Ustedes leen en guaraní si quieren. Total, ¿quién le va a Pero decir? igual si putean guaraní, esconde tu mano, poner tu mano, te sancionan, No, pero- José. Acá No, está, hace falta. chicos, acá está lo que le dijo. Acá está, A acá ver. está. Esto fue. Eso le dijo. Porque en ahí este año de nupa ya topaba caramelo ruru penina pendero y pico retiro ajeno de pende que su ahora orgullosa la ropa de agua la empanada ahí pende me mucha guate bico un mamones ande a venir muy mi va y molde vaya ya que se pone y cuayete mani y entre metes hinane muy mi plaga caracha inútil. Che, pero se dieron cuenta. Se dieron cuenta que el mundo entero condenó la mariconeada del jugador turco. Obvio. Turquía Lazada dijo automáticamente nada. se puso como el malvado de la película y el mundo festejó que Paraguay le haya eliminado a Turquía. Sí. La gente de Argentina, de Brasil, Inglaterra, todos festejaban que, decían, ganó el fútbol. Sí. Ganó el Increíble fútbol. como el Chipa día, Guazú, uno que va cero. el día del partido, discúlpame, domingo. Sí, hablando con compañero. El día del partido, era increíble el apoyo en redes de Argentina, boludo. Los curepas, ¿cómo le quieren a la selección? ¿Cómo veían el partido, boludo? Los sudamericanos nos estamos apoyando. Y sí, porque a ellos les conviene que nosotros lleguemos, porque después cuando jueguen contra nosotros... No, lo que pasa es que no quieren sacar un cupo, pues. Para la Claro. Conmebol. Por eso que tenemos que... Claro. Ahora, Gendú con Ecuador y Gendú con Uruguay. Cora de Cabo Uruguay, Verde, boludo. partidazo le hizo el Uruguay empató ayer 2-2. ¿Cómo Muy bien, sabe? paso Mira, nueve. paso ¿Vos sabés 9. que Yo le siento más legalmente a Ecuador que a Uruguay, porque Uruguay, por ejemplo, en el partido no fue tan merecedor, o sea, no se portó tan merecedor Uruguay, por ejemplo, en el partido de ayer que yo vi, ¿verdad? Domingo. Pero el partido de Ecuador le avasalló Manga todo el partido a su No se contrario y portó tan merecedor. ¿Qué es el dibujito de tu No remera? le vi y no merecía Explícate. ganar. Ah. Para mí no merecía ganar No vaya a burlar. Uruguay ese partido. Quique, tranquiliza. ¿De qué es el dibujito de tu remera? ¿De cuál? De tu remera. Este me dibujó Ceci, que es un personaje de Naruto. Pero, perdón. Diccionario en español, lo que te falta, hijo de puta. Clase de qué? gramática, carajo. Ay, no es tanta esta cuinan del oro. Cañí, compañero. Tenemos pico ese, Laurín. Tenemos la Este es el máquina peor afuera. enemigo de Arquero. La madrina, me supongo que se fue vestida, ¿verdad? A ver un poco. Ay, qué juego sea. Bien, Lauri. Lauri, bien. Lauri, bien, mi amo, bien vestida. Me gustan, Es lindo, linda, lindo los colores y no es un blanco transparente así, Sí, está bacano. es un está lindo elegante, no es. No está es. lindo. Está Baila. lindo, sí, cuerpo, Pero Lauri rostro, es muy linda. Le pasarela. rompe blanco. el Rostro, 22. cuerpo, actitud. ¿Esta? Y ahí ya. Rosy. No, esa Casi. ¿Sabes lo que pasa acá? Yo creo que el No, jean, pero- el jean lo que no combina, sino con el negro, No, con pero el blanco. su... Ahí está. Siempre ¿Qué sabes. pasó con la regla? Pero de verdad, ¿dónde está su Ah, peso? De verdad, corre su cola. pezón, no soy un ombligo, boluda. Lindo Chica, está pero ya. ¿qué pasó con la regla? Entonces, o sea, para y eso. Para ella, boludito. O sea, que mi cálculo es que ellas entran así vestidas y ahí se embolan. ¿Entendés? Que entran así y después o así se quitan ¿Qué todo. del 2000 es? ¿Qué del 2000 qué es? Si gana Paraguay, mi promesa es me voy a desnudar. Es sesión de cuerpo pintado. Yo voy a caminar por América al hombre con cuerpo pintado. Tan vulgar. No, pero. Pero vos sabés que lo que pasa es que ellas pues Pasó ya de moda, chicas. ellas siempre lo están así, pues entender. O sea, si por ahí alguien así, no sé, yo digo me voy a embolar y va a llamar la atención. Pues, ¡Epa! ¡Epa! Sí. Cierto también. y porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a verlas a ellas con poca ropa. Sí. Claro, Entonces, tiene que digan ser así, alguien "Ay, que. desnudo, tiene que ser alguien que nunca se desnuda y vos de repente ves así, huevón, Bien. tu cuerpo Tipo que te pintado. sorprenda o algo así. Claro, ¿entendés? ¿Vas a hacer No, eso yo, si Paraguay? pero yo digo, no sé, una Carmiña, por ejemplo, que diga que ese Tapa de cuerpo popular. Silvia Flores se desnuda si Paraguay Claro. llega a la final. pintado. Podríamos desnudarnos si ganamos el mundial, yo Pero creo. vos decís allá, reina. Vos decís allá.
¿Dónde? y en los Estados Unidos. No, en cualquier lado, acá, pues, en las tapas. Pero su idea de ella es figurar en el exterior, no acá. Pero allá con ellos se desnudan y le van a deportar, gordi. Pero- Acá nomás podemos desnudarnos, marica, lo que nadie nos dice Pero nada. acá, pico, ¿de Gordo, qué le sirve? viste que ganamos el partido, ¿verdad? Y le hacían entrevista a los jugadores. Saludos a Lula, que hizo una muy buena entrevista, Lula, entre muy paréntesis. Muy bueno, Lula, en zona vos sabés mixta. que mostraban pues la imagen de los hinchas. Viste que muchos hinchas paraguayos hubo en el Sí. estadio. Y los paraguayos decían, los jugadores decían, pero ¿cómo han de estar en Paraguay? Decían. ¿Cómo han de estar nuestra hinchada en Paraguay? Impresionante. Ellos se referían más a los que estaban acá, a los que estaban allá. Estaban más contentos y pensando en lo que estamos todos acá festejando. Vos sabés que, pero en el Panteón se llenó. Se llenó. Después del Fan Fest también. Vos sabés que mucha gente, no hubo tanta gente como la vez pasada. Nosotros tuvimos hasta terminado el primer tiempo por ahí. Y vos sabés que recién después de comenzado el partido se comenzó a llenar. Y la gente se fue. Y al final después vi que estaba lleno todo, pero no fue como la vez pasada. Sí, no, porque estábamos- Era el ambiente, después la temperatura, también el tiempo que nos ayudaba. La fecha va ahí, ¿Hasta qué hora lo viste gana. después del partido? No, El y horario, terminó papá. el primer tiempo y ahí me fui porque nos confirmaron que no iba a haber post partido. Ah, pero el horario, cierto, eso también es cierto. Ahora, quiero escucharle y leerle a los mala leche, a los que dijeron, este Alfaro es un chanta. José, no nada que ver con la selección, estos de pedo clasificaron. Y le quiero escuchar a los muchachos que dijeron que Mati Galarza estaba mal anímicamente. Qué Cierto. partidazo hizo ese tipo de... Acá Pedriño dice, recuerden que estoy de vacaciones, chicos. Manlio Doldán, saludos equipo, se vivió genial la victoria de Paraguay. Vamos al Birroja, dice. Porque 65 somos, jaja, contá bien. José. Vamos, vamos, No, sumando. ya somos 95. 95 ya somos. Saludos desde España, Yala, aguante San Isidro Lambaré. Dice, buen día, excelente la programación, como siempre, sigan así desde Upané. Gracias, Marta. Qué satisfacción ganarle a un equipo llorón, en serio, merecidísimo, dice Mr. Aus. ¿Cierto? Legalmente, esos ¿Por qué? turcos- No, por algo lo se dice novela turca legalmente. Pero ¿por qué dicen? O sea, yo no entiendo por qué dicen que son llorones o algo así. Yo creo que igual, y si un turco hubiera hecho eso, nosotros también íbamos a protestar. creo Igual que es la regla del íbamos juego. a pillar Y tarde lo nosotros. Yo digo que no hubiéramos sido tan así. no nos íbamos a dar cuenta o así. Tienen el video donde Mati se pone el reloj del árbitro. Ah, No. sí. Ah, ¿Por qué se Fue puso el hermoso, reloj? boludo. Ese mitadino estaba bien, boludo. ¿por qué le hizo eso? No sé. ¿De onda? Dice, ¿qué quiso Cableo. decir? Jajaja, dice, buen día, poputita, saludos, feliz lunes. Dice Edward, que desfile Flower por ser lunes y porque andó en Paraguay. ¡Cierto! Sí. Vamos a Ay, mira. Vamos a invitar. desfilar. Hoy no le puse onda, chicos, a mi auto. Perdón. No, hoy estamos modo feriado, sin señor, con unos jogging color negro. Lindo está, o sea, Epa. legalmente lindo. Se está, levantó lindo. de la cama y vino Silvia Flores. Ah, Cómprame Epa. pizza y cógeme. yo lo que quiero saber es una cosa. ¿Qué querés saber? ¿Por qué no tenemos feriado por el Día del Padre? Y eso es lo que No, yo no, 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 no. Tercer ayer domingo no Cosco. nos sirve. Tiene que Entonces, ser- que ustedes tengan también tercer domingo Día de la Madre. Tiene que ser como el de la madre. Dice tiene que 15, unificar no sé, con una tiene que fecha ser un patria. 15 de junio, por ejemplo. Es Claro. que, es que se estaba replanteando y viendo eso. Quieren poner un posibilidad. 16 de junio. Y lo mismo que a ver si ni día tienen luego ustedes, ni fecha. Y sí, pero se tiene que unificar, por ejemplo. Con un... Se puede unificar con. Pero tiene que ser en junio. Ni que sean al O 12 si no, ahora ¿sabe qué 22. les van a poner, Gina, con ese 20 que es... Ah, puede ser con el 20 de junio de En la Constitución. O se puede hacer con el 29 de septiembre, batalla de Boquerón. ¿Qué Mambrú. pico tiene que ver allá? En junio tiene que ser. Y por eso junio tiene que ser. Pero mejor es que Y me tengan su inventa, el propio día. presidente inventa nomás feriado ahora. Y pero está lindo 16 de junio. Ay, pues no, pensé ya yo ya va por tráfico tranquilo. En julio no hay feriado ahí. Deja de autocomplacerte con que lo bueno es que no hay tráfico. Una mierda de trabajar feriado. Una mi cagada. No, no, aunque la calle esté vacía, me chupa un huevo. Una cagada de trabajar feriado. Y esta noche tengo que trabajar hasta las 10 de la noche. Ya pirona domingo. La mano el
¿Y dónde uno de compañero? No, trabaja feriado una mierda. Ve igual que tenés que verle el lado bueno. hombre. Finalicé. El lado bueno era si estaba en mi cama ahora, carajo. Ya amargando pico todo el día. Finalicé mi live de TikTok porque no me iban a bloquear por todo Tráigale lo una que parada, gordo. igual hay que estar agradecido por tener trabajo, por habernos despertado hoy. Ya piró en el día, ahora vos querés verle el lado bueno también, vos. Boludo, y vos dejame que sos nada. amargado de acá y ahora vos querés tirar el lado bueno. ¡Dígale, ¡Qué bien te volvió! domingo. Agradece que se te da espacio acá de compañero. Voy a decir que puedo hacer una videollamada ahora para que mostrarle a Domingo el tráfico de feriado. Por favor. Voy a hacer. ¿Con qué? Voy a hacer videollamada. No sé, no me Pero hace legalmente es un embole. Si vos decís, por lo menos vamos a tener el doble de audiencia que tenemos. ¿A qué número normalmente, vos? pero No. no vale la pena. Nadie no se despierta. Bueno, no se quejen tanto. No, yo, H, no. Gracias por trabajar. Acuérdense que este oficio hay que abrazar. O hago un live de Instagram y después conectan. ¡De la calle, gordo! ¡Hola, Y hacemos live de Instagram. Nadie Ya nos puede, va a ver. Pero no hay nadie en la Para calle. mostrarle a Domingo lo hermoso que Por es trabajar favor. feriado. Amo esta tráfica. Nadie nos hay abajo, digo. boludo. Amo este día. ¿Qué puta vamos a hacer? Dice, Amo este día. vi muchas personas en el partido en USA que hace años no veía, fuimos locales, dice. Ah, que es cierto, mucha gente. hubo Legalmente en- sí, llevaron muchísima gente a la Mucho selección. paraguayo, Muchísima boludo. gente, ya. Y encima se puró la entrada, no es así. ¿Dónde vio? Y en Estados Unidos. ¿Cuánto costaba la entrada aquí que uno sabe? Y depende de la categoría, el más barato, $200. Hijo. Y no, allá estoy viendo que los porros dicen, cara la cerveza y va a ser como cara, papá. O sea, Claro. Obviamente. Si gana Paraguay, no sé qué pasará acá. No se va a poder controlar todo lo que pase, dice. Y no. Che, ¿vieron, Pio, el Viven en un Country versión turco? Dice. no, ya se sabe. Sí. Eso es. No, los turcos como estaban puteando porque del 2002 que ellos no clasificaban a un mundial, Sí. clasificaron en repechaje. Su equipo vale mucho más que de millones de dólares, te hablo, que la selección paraguaya. De la Juventus, del Real Madrid, de esto, de los otros, igual no pudieron, perdieron contra Australia, ahora perdieron contra nosotros y perdieron bien. Yo creo que lo que les jugó una mala pasada fue que ellos, desde el comienzo, lo del mundial, tiraron así que tenían un equipo demasiado bueno, que... Pero- Australia, Pero que por ellos ejemplo, tienen no, ya sé, pero un ellos hablaron plantel, demasiado. un plantel, no un ellos equipo. hablaron demasiado mucho, capé. Australia, por ejemplo, demasiado mucho le desmeritaron, dijeron no, que ellos eran más buenos con el balón, que todo aquello, y que los australianos son solamente choque y todo tipo de brutalidad y demás, ¿entendés? Y que ellos eran buenos, sabían manejar la pelota, que esto, aquello, y tenían más jugadores que podían marcar la diferencia. Así dijeron en la conferencia luego. Y al final se les dio vuelta la tortilla a ellos. Ese Kalanoglu nunca demasiado mucho habló. Yo Pero- creo que hay que pedirle a todos estos videntes, todo esto, que o a Lema también ya con eso su video de pronóstico, que ay, boludo, todos pero ¿qué los te- astrólogos guau, están y no aciertan, no aciertan, ni uno no acierta, boludo. Ni el fin del mundo nunca acertaron, boludo. ¿Qué van a acertar Te esto? juro, y demasiado tiran su, ay, que No ilusiona todo. esta que dijo que Paraguay tenía un payé y dijo que ella pudo desbloquear a tiempo. No, no, no. ¿Qué pasó de la ¿Qué? boluda esa? La vidente. ¿Te acordás la vidente de Silvia? Y ella dijo que pudo desbloquear a tiempo el... Qué bueno. O sea, yo respeto súper mucho, o sea, respeto el trabajo que hacen, pero uno nomás demasiado se agarra ya del momento. Claro, ¿entendés? Y todo es así. Los pronósticos, los A mí lo que me pronósticos. parece gaso es que mientan, tipo, Y no. ¿entendés? Desde 2012 que vienen diciendo que va a haber fin del mundo y no hay, me mienten, me ilusionan. Demasiado ya esperar el fin del mundo. Claro. Ah, vos querés que... Ya vale más. Ay, ay, ay. Bueno, esta semana va. Mundial, novela turca ve sus expedientes insólitos. Dice. Aguante el árbitro, dice. Por fin puedo quedar en casa a ver el programa, dice allá la Seba. Están todos, te juro, está nublado, llovinando, hace frío, los perros están tranquilos ahí. Pero yo ahora voy a llegar a casa y voy a, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a tirar una costilla. Qué rico. ¿Qué sé qué hay? Va a aprender a poner tu Voy whiskycillo. a prender mi ¿Para qué whisky. hora va a hacer eso?
Y media, si querés caer. Menos cuarto. Domingo, ya te Para queda. ustedes, también ¿ustedes vieron el partido? Todos claro. lo vieron. Sí. Y también fue tipo de minis infartos. Te con todo el partido con la pulsación a... Yo me di cuenta que yo, según Sofi, yo cuando es el partido tengo, ¿cómo es que se dice? TDAH nunca. Trastorno de atención dispersa. Caminaba toda puta, gordo. Sofi me grabó y Yo no me voy a- estaba así con mi crucecita ahí. Sí. Y después Quieto. me di cuenta, se salvaba Paraguay y yo hacía esto. Se ya de Tauret, A por mí ejemplo. lo que me pasó fue así que se me subió así tipo un calor así, capé así del pie hasta... ¡Epa! Cosa de calorazo tenía de compañero. repente así estaba. De la cutirinindípico. No sé qué, Quique. Hay pedacé malache saco miaja Man. ya se pesa hija te guste de muy balanza Y vos pesa tenés que ya controlarte porque vos sos el relator. no, pero en el último Comentarista, momento ya dale. demasiado, en el último Comentarista. momento ya demasiado nos estaban atacando y el referee 7 minutos, 8 9, y medio. No, para el infarto fue. Teta, Sí, esa, ¿qué es? Eso yo no le sancionan a ellos, boludo. No, Todo lo eso que pasa es que caricia, ahora no, por el seguro. cooling break fuera, Pero bro. este árbitro sí fue sancionado a comienzo de año por la CONCACAF. Había he visto. Pero ¿cómo vos, tenía tipo así pasado así turbio y peor. Sí. cómo vos adicionás 6 minutos y terminás jugando 10? Eso es lo que yo no entiendo. Y en los O dos sea, tiempos otra vez encima. y en los dos Primer tiempos. tiempo y segundo tiempo hizo la misma cosa. Y eso Increíble. pero a ellos no le castigan, boludo, por ese tipo de cosas. Y Y tendrían no, porque que- wow, le que se tendrían que perdió sancionar. mucho tiempo en esto de la Hidratación. hidratación tembo. que No se le puso. dejaron pasar guau, a ese árbitro somalí, ese africano que le devolvieron otra vez a su país acá porque no sé por qué. Demasiado Y a este le hicieron cortamambo, pasar a este embore de mierda. La pausa de hidratación es muy cortamambo, ¿verdad? Sí, Muy ya los jugadores se cortamambo. quejaron ya. Tengo mensajitos de Twitch, chicos. A ver. María dice, Elías, habla sobre lo poco rentable que es vender en el Día del Padre. O sea, y Paitela, papá, eso es Lulac cierto. ya off de la radio. Domingo estaba pescando puesto. Muy mal el arbitraje. No sé, yo me fui a un conocido shopping la vez pasada. ¿Cuándo fue el Día del Padre? Y Ayer. Ayer, bueno, el sábado de noche, hija, la gente que había, no había para estacionar, será. Literal, se iban a comprar regalos para papis, ¿verdad? Entonces había bueno. Había mucha gente, por eso concuerdo y no concuerdo, porque sí a los papás, como que no, ni bollo por los papás, ¿no? Legalmente Siento eso, que es eso así. sí es cierto. O sea, Ayer, por ejemplo, en el no es- mercado había gente, no estaba así lleno, pero había gente Vos sabés que comprando ayer regalos vi- para papá. Ayer vi un contenido que hicieron que decía, wow, presentarle nomás y después lo No, vi. no, No, que está- sí, que sí, espera. sí. Domingo, Un tranquilo. contenido que hicieron así que supuestamente el Día del Padre es el día menos Bueno, vamos a importante presentarle a para él. José. José, ¿dónde está José? Tenemos. Ahí está. ¿Qué tal, compañeros? Sí, desde San José, California. ¡Qué grande, José! ¿Cómo está la temperatura Domingo. por ahí, José? ¿Cómo está la Una temperatura? minuto todavía. ¿Cómo era eso? No, hay tráfico, Capé. Claro que hay tráfico, la puta. Café, una moto pasa, ahora pasa un auto después de una hora. Llueve, pio. Por ¡Por ahí eso. en tu cara! ¿Sabes lo que es encontrar un colectivo hoy, boludo? Hoy, Qué diver. Vos tenés auto, por eso decís. Wow, qué diver. ¡Qué gusto! ¡Ay! ¡Qué gusto! ¡No hay tráfico! ¡Libre soy! Ya ¡Qué piré. bueno! ¿Qué Espectacular. tal se está viviendo ahí la euforia después del partido de Paraguay, José? Bien. La verdad, el público acá, como que no se siente mucho ambiente mundial. Che, Don Chivo no está hoy. Don Chivo no está, boludo. Don Chivo, ¿cuándo está acá? Yo quería tomar Che, café ahora y ni No hay una. tráfico, mira para tu José, derecha, no, boludo. pero- Ya aspiró todos los autos que pasan, boludo. Mira. Esa gente te viene muy no hay ¿dónde se tráfico. va? Bañamín, no hay No, tráfico. vaya, pero hoy en 50 minutos llega acá. ¿Entendés? 50 años que llegar en 50 minutos. ¿De dónde vio hoy? Boludo, ni Don Chivo vino a trabajar. Qué puta, boludo.
Ay, ay, ay. Alguien que le pueda entrevistar. Acá consultan si vos estás en las calles de Turquía, muertísimo todo, dicen. Vamos, porque Increíble, hermoso, Leandro, de la ciudad de... aquí! Vuela todo tu chapa. ¿Qué y eran acá. los? ¡Hay alguien aquí! Gordo ave, vos, gordo apepú. Primera vez tenemos exteriores, chicos. Primera vez. 4 meses Un que yo estoy acá. carajo no hay por la... Y no se corta. Y no se corta, ¿viste? Ari, música de Titanic, música de Titanic. 5, 4, 3, 2, 1. No. ¡Hay alguien aquí! Cuidado. Ey, no toque ¿A qué? ese poste. ¡Hay alguien aquí! Ni don Francisco nos da. Domingo, un tráfico insoportable. Ahí te odio. Ya ¿Qué te tiró, pasa? que va a haber un tráfico insoportable. Real, Es real, lo mejor auto. de venir a trabajar un feriado. Yo amo venir a trabajar los feriados por esto nomás. Ustedes hoy podían poner su auto enfrente, no dejaron enfrente. Yo dejé mi autito Muy acá bien. enfrente. ¿Por qué vos lo dejaste enfrente, Uri? No hay ni cono. ¿Viste, Capé? Hasta tu auto trajiste acá Es que a mí enfrente, me pusiste, no funan tuviste por que caminar cualquier 2 cuadras y que te vendan un pan dulce y ya haré que lo voy a traer acá vos. ¿Qué dijo el compañero? José, contanos cómo es la convivencia entre el equipo allá. La verdad que bien, chicos, bien. Hay una convivencia. Qué tráfico de mierda que hay, Domingo, te odio. Hay una convivencia muy buena. ¿Será que sigue estando el grano de Lula? ¡Ay, basta! ¡Qué pegada! Ese es tu auto, Silvia. ¡Qué puerca! ¡Qué asco! ¡Era con Te voy la a cobrar camioneta de de Celia! plaga. ¡Qué clague está, boludo! ¿Dónde está? ¿Y qué si llovió, Gordy? Ahí está la máquina. Cuidado. Lávame. ¿Qué hace? ¿Se va al cementerio? No, me da miedo, cuidado. Están limpiando ahí. José, buscarle una poda al tipo que te vendió ese pastelcito y tráenos. Ni lo vende ahora No, vamos a ver si está. ¿Te acuerdas del señor que siempre estaba acá en el semáforo que Guajú estaba su pariente enfermo? Ajá. No, y lo peor es que ese señor te golpea, lo hace tu vidrio y vos no bajas. Sí, me va. ¿Conocen la frase que dice no hay mal que dure 100 años? Ajá. Su familiar tiene, boludo, ese mal, porque él hace años que está ahí pidiendo para que ¿Qué tal, amigos? Estamos acá. Bueno, les quiero mostrar. Esta es la zona donde están las lagunas naturales. Ahí está. La naciente. Lindo está esa. Tampoco. ¡Qué verga! Vos estás en Venecia, Estas son las José. lagunas naturales. Como podrán observar, son unos cenotes que tendrán unos 1000 años. Y la gente viene acá, se saca fotos. Lleva. Puede hacer senderismo. Entonces ese lugar, José, ese lugar se puede llamar la madrina de Guaraní, entonces sí son unos cenotes. Ah, no, pero vos sos súper gracioso, amigo. Entró la bala, bien, amigo. Por Déjalo, fin, un feriado metió un chiste, boludo. Vamos a trabajar los feriados, carajo. Yo que vos no Sin tocabas ese trabajar. poste, papá. Sí, que dice. Para personas con o sin experiencia, con ganas de trabajar pagos semanales o mensuales, actividades sencillas, solo que 4 hacer? horas diarias. ¡Epa! Mañana o tarde. Ah, caray. dupla, dale, ¿Qué hay que hacer? Ah, caray, eso sí me interesa. Bueno, está recorriendo José Ayala, las calles de Asunción, las bonitas calles que tenemos las Mira, ¿Qué le ¿cómo? llevan allá? Nadie, ni el guardia no está ahí, por ejemplo, trabajando. Ni don Francisco no vino hoy. ¡La puta! Legalmente ni Don Francisco. Bueno, vení ya, boludo. Yo a tu de. ¿Qué pase, avena? ¿Qué? No quiere laburarlo. Está buscando. Bueno, fiu de día ya. Ah, no. Tenemos mensajitos, chicos. A ver qué dice la gente. Epa, qué pinta Silvita. Y gracias, Mar. Galarza es un capo. Dice: hola, Silvita, mi locutora favorita, cada día más hermosa en síntesis. Sos una belleza real, corazón, la nena hermosa de la mañana. Henry, tu pasteloso. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias, Henry. Muy pasteloso ya, muy
Muy Empalaga. Pastela. Ahí ya tienen la mufa, el que estaba pintado de azul, su cabeza botón, dice. Silvia, estás Por muy mí, linda, dice. Es más linda cuando me saludaste el otro día, sin diosa. Gracias por venir a este feriado, dice Pedriño. Gracias. ¡Epa! Gracias. Tenemos que ganar este jueves. Concentrémonos en la victoria. Sí. ¿Quién dijo eso? Pedriño. Pedrillo juega contra Australia. Paraguay se iba a quedar último del grupo y Turquía ganaba. Hasta ChatGPT decía eso, dice. Se ganó, pero lo que se rescata de todo es la actitud y huevo que pusieron todos los jugadores con un árbitro que estuvo en nuestra contra y aparte jugando con 10 desde el segundo tiempo, dice, ¿cierto? Un partido todo difícil. Juanca dice espectaculares de la comodidad de la cama, viendo la programación, José. Dice, ay, qué Poco. Tabillude. Bueno, tengo también mensajitos. Dale, pues, Silvi. dale. Buen día. Estuvo fuerte el fin de y se ganó Paraguay ayer el Día del Padre. Ahora estamos llorando, dice David Osorio. ¿Le pareces a Luke Ralías querido? Dice. Julio, estás en Turquía, José, muertísimo las calles. Domingo es la señora del Metrobús, dice. Amo el Metrobús. Amo venir a trabajar feriado. Y de vacaciones ya esa camioneta, dice, por tu camioneta, sí. Bueno, igual, mi camioneta sí suele estar también. Sí. Bien. O sea, lo que pasa es que vos tenés que llevar lavadero, Bori, tenés que esperar ahí, ¿entendés? O tenés que ya venir. Nosotros vamos a hacer ¿Y todo en qué eso. hora vamos a hacer? Entonces, yo necesito a alguien que haga por mí ese tipo de tareas, Hay amores. todo el servicio. La gente ¿Verdad que piensa hay eso? Pero Sí. vos sabés, acá en el gimnasio donde yo me voy, hay lavadero. Mientras Hay gente que vos así contratás para que te lleve tu auto y después te traiga otra ¿En vez. serio? ¡Epa! Ay, Elko dijo, hay todo. Saludito a ¿Quique Porky. dijo? ¿Y qué dónde hay eso? Pásame el dato después. Yo te voy a pasar el dato después, mi hija, si no te Che, preocupes. qué Vos, gusto. vos en tu casa puedes dejar tu auto y te van a ir a lavar. Servicio a domicilio. Hay que invitarle a Porky y a... ¿A quién? Fede Ferreira estuvimos hablando unos días. Sí. ¡Epa! Sí, por Fede, eso. que directivo ya no apareció más. Yo le dije. No te da más bola, Eli. Tenemos más mensajes, Todo, chicos. todo el mundo del fútbol te dio la espalda. El fútbol me dio El la fútbol te dio la espalda. espalda. De gran El puta. árbitro salvadoreño Iván Barton, próximo Judascay en San Juan. Sí, dice, recontra. Sí, San Juan ya en 2 días, así que. Falta poco ya. 2 días nomás ya. ¿Qué? 24 de junio. Sí, papá. El Ya miércoles. picó, fecha acá? boludo. Miércoles 24 de junio. Día. El Miércoles. 4 de junio, ¿qué fecha Pasado cae? mañana. Ah, me de El día comida de partido de típica. Paraguay, pero No, San eso es Juan. jueves. No, ese es Yo todavía no jueves. entregué mis facturas acá, boludo. Miércoles creo que es. ¿Hasta cuándo hay tiempo de venir? De una consulta. Nosotros cobramos doble los feriados. no. Nosotros no. Dale, dupla. Nosotros no. No, yo no. Pero ellos sí. ¿Y qué veo yo hago acá? ¿Eh? Y vos dijiste que vos te aburrís los días, los fines de Cierto. semana, Pero los fuera de bola, feriados. sí, yo me aburro. Que querés venir a trabajar. ¿Cierto? Así vos Elías, decís siempre. Elías. Yo creo para hinchar nomás, pero... ¿Te divertís acá con Mira, nosotros? me encanta venir a sí, trabajar sí. los feriados. Son de compañeros ya nerviosos. Carajo, te No, llaman, pero carajo. qué lindo, boludo. Qué lindo trabajar el feriado. No hay tráfico. Ya pirona, José, ni siquiera sudaste. Boludo, Encima pasado- El día está hermoso. 50 autos pasaron en 30 A mí, ¿sabes segundos. qué? Me gusta Tengo una venir un camperita. feriado así. Sí, por ejemplo, yo sé que en casa están ¡Epa! esperando así con la comida ya calentita. Y Dieguito, ya te está y cocinando. no es el caso. O sea, yo realmente tengo que ir a ver qué vamos a Dieguito? comer y eso. ¿Y Dieguito? Ay, ¿vos qué? De. Ay, vos mata. Hoy me harán llegar guajetas o pepe. Me reíste conmigo. Sí, o sea, que uno O se si va a no trabajar. si no me va a decir, voy a ir a comprar ahora, me va a decir. Yo ya quiero llegar y que esté servido. Y él se va y se reacciona. Juanito, por ejemplo, ahora de acá ya se va a María Castaña. Ojalá. ¡Epa! Dios te oiga. Ay, ya, Pero ojalá. si mola me voy a comprar nomás la comida. Pero Ni él, por cagando ejemplo, voy a hacer. él tiene que ir a cocinar también No, ahora pero para yo su- quiero hacer asado. Viste, ese Ah, fue viste. él. El co de la empleada. Y él Che, mi amor, dame mi reloj al padre. Tráeme mi desayuno. Legalmente. Vos tenés un sueldo por eso, legalmente. ¿Eh? Tengo que pedir. Tengo que pedí, pedir. papá. Legal, sí, José. No, Pero vos haces no, lo que es la parte de la cocina. Chacheada así, vos aspirás, Todo repasás hace. eso también. No, le gusta. Limpiás el baño, eso. Criadazo, boludo. y lavar la ropa. Será Cocina, César. Papá. Papa. Qué bola que sos, José. Este tipo ya para mí que ya no está jodiendo. Sí, nomás. para mí también. No, para mí que Yo le voy a preguntar a hace Sofi. todo. Pregúntale. Le voy a preguntar. Pregúntale. Verá. Si yo no me voy con ella, ¿dónde van a comer? Yo llego hacia la noche y después que tenemos hambre.
El tipo viene de laburar todo el día. Boludo, yo le garroteo a mi esposa ahí, boludo. Como buen paraguayo. Te puedo ¿sabes asegurar qué? que unos cuantos hacen eso, ¿eh? Hambre, ande, pionante, voy, va, Un amigo mío una vez me dijo, no, ¿y tu esposa y fulana? No, me peleé mal con ella, estamos malos. ¿En serio vos? Sí, aparte, hoy se pasó. ¿En serio qué pasó? No, y me levanto yo así, de que hoy es sábado. Me levanto así y no me preparó mi tereré, boludo. Papá, así piensan los perros. Ella te prepara tereré. Nos reímos, pero la cruda realidad. Los perros le tienen... Sí, pero yo soy malcriadita también. Y a vos yo ni soy tereré no te malcriadita. preparas. No. Ella es machista, boludo. Él es Si machista. Era hétero. Él es puto, puto, pero de pensamiento Puto hetero. machista. Yo cuando Sí. dije, Machista. que en lo que, yo no sé dónde quitaron que yo soy gay. De asco. ¿Cuándo yo dije yo soy gay? Ay, es- Ahí está. Ahora. Ahí tú. Yo nunca dije. No, Le no parece dijiste, ya pero, un amigo pero mío. accionás No, como tal. un amigo, no, a mí me gustan las mujeres. Yo quiero casarme y tener dos. Puta. Saluda. Yo, por ejemplo, yo no me gusta quedarme en mi casa porque, aunque ustedes no lo crean, en mi casa yo soy el más agradable. ¿Qué? Tu hermano Y es peor. y es quedarme en mi casa así feriado, es ver la cara de culo de todos. Imagínate Y dijo, que ya compartir piró, con yo el me voy hermano de a Elías, trabajar, boludo. boludo. Mira, Prefiero trabajar que quedarme ahí a ver se Vos sos el más agradable. la cara de culo de todos. ahí. ¿En serio? ¿Qué son asesinos seriales todos? Una vez como boludo le mordió el perro, mi perro, Thor, al que trae el agua. ¿verdad? Y, al aguatero. y mi mamá le ayudó al muchacho, o sea, le quería ayudar, en realidad no hizo un carajo, y le agarró la pierna, las dos piernas, y después, bueno, como el perro es mío, le dije al muchacho, ni vamos, te voy a arreglar te voy a poner cosito. No, espera, Ana, estoy hablando en serio. Y le puse el agua oxigenada y eso así, le puse curita, Hay que vendé todo. chuparla. Le vendé todo y no sé qué. Y después le pregunté, ¿y quién estaba contigo cuando te mordió? Le dije, ¿verdad? Una señora así, cara de Argel tenía. Y estaba toda era mi lo del familia perro que estuvo tenía ahí, cara de ¿verdad? Y miró así para ver quién era. Toditas con cara de Argel. No supo cuál era la señora que le ayudó, ¿entendés? Y todos eran tus familiares, ¿no? Todo, estaba mi mamá, mi abuela, mi tía. Una planta de limón era la familia de Elías ya. Yo soy el más agradable, fuera bueno. Quique, espérate, voy a curar. Sácate la ropa. No, pero el pie lo que me mordió. Necesito Que mucho me reí del muchacho porque vendado ya su pie salió de la casa, ¿Qué? boludo. Dieguito también se enojaba. y el así. culo. Llegábamos, íbamos a hacer papá, mamá, mi hermana Mariana. Y venía Dieguito. Yo voy a ser la mamá. Yo voy a ser la mamá. Tranquilo, bro, mamá. Yo voy a hacer. ¿Vos tenés el número de Dieguito? No sé qué pasó. Yo pasando nada. No, es mami vecino. Su mamá le llevaban el psicólogo porque en esa época era enfermedad. Hasta ahora, coge. Yo mañana no voy a venir porque tengo gay. ¿Qué tenés que? Tengo gay. ¿Qué enfermedad, coge? Tengo gayismo. Tengo Bueno, gay. me salgo de ahí porque me van a cancelar. Sí. Ay, ay, ay. Señora. Hasta 11:30 nos vamos hoy, así que. Llegó el terererupá con Don Vito. ¡Don Vito! Cuando entra la albirroja, entra la emoción. ¿Qué? Ah, que trague saliva. Arranca. Cuando entra la albirroja, entra la emoción, entra el grito, entra la familia, entran los amigos y entra Don Vito. Sí. Don Vito presenta su alianza con la albirroja y sale a la cancha con sus 3 titulares. Don Vito, pancito y picantito. Este año cada partido se vive con más sabor. Entra la albirroja, entra Don Vito. Don Vito rellena de historias. Señor. Modo tereré con Santo Tomás. Santo
Arranca el partido y el tereré nunca falta. Santo Tomás presenta su nuevo empaque Paraguay, una edición especial que celebra el mejor ritual del mundo, donde se juntan la hierba y el fulbo. Encontralo en tu punto de venta más cercano en las variedades menta y boldo, menta purete, menta limón y con todo. Santo Tomás, el primero es para él. Señor. Pausini, enseguida más de no pinche vaya porque... ¡Vamos! Un par de días que te marchaste, hoy mírame. Solamente quiero recuperarte. Vuelve otra vez. Escucha, esta es la cumbia base, la cumbia base, la cumbia base. Tú y yo los dos amándonos en esa habitación, se prende el fuego de pasión, oh no, no. Tú y yo los dos amándonos en esa habitación, se prende el fuego de pasión, oh no, no. Te tiro a la cama y te admiro, de a poco y lento te quito el vestido, empieza el coqueteo contigo, te voy diciendo cosas al oído, te empiezo a acariciar, te respiro, rozo tus labios junto con los míos, histeriqueo un poco y sigo. Te gusta cuando yo te rozo el ombligo, paso por tu pelvis y sigo el camino. Te gusta cuando yo te rozo con mi boca, sigo por tus pechos y tú te vuelves loca. Estás excitada, yo sé que me amas, me aprietas y me arañas. Dijiste que esta noche te entregaba así, nena, te vas a quemar con mis llamas. Tú y yo los dos amándonos en esa habitación, se prende el fuego de pasión, oh no, no. Tú y yo los dos amándonos en esa habitación, se prende el fuego de pasión, oh no, no. Escucha, esta es la cumbia base. Te tiro a la cama y te admiro, de a poco y lento te quito el vestido, empieza el coqueteo contigo, te voy diciendo cosas al oído, te empiezo a acariciar, te respiro, rozo tus labios junto con los míos, histeriqueo un poco y sigo. Te gusta cuando yo te rozo el ombligo, paso por tu pelvis y sigo el camino. Te gusta cuando yo te rozo con mi boca, sigo por tus pechos y tú te vuelves loca. Estás excitada, yo sé que me amas, me aprietas y me arañas. Dijiste que esta noche te entregaba así, nena, te vas a quemar con mis llamas. Tú y yo los dos amándonos en esa habitación, se prende el fuego de pasión, oh no, no. Tú y yo los dos amándonos en esa habitación, se prende el fuego de pasión, oh no, no. La cumbia base, la cumbia base, la cumbia base. ¡Ey! ¡Remixero! Somos nosotros, Atención. Hoy quiero hacerte el amor, quiero viajar en tu piel, quiero perder los sentidos
extraviarme del placer. Quiero comerme tu boca mientras despojo tu ropa y lentamente y sin prisas poder hacerte el amor. Cuando mis manos recorran lo suave de tu piel, con caricias atrevidas, hacerte estremecer y dibujar en mis labios debajo de tu cuello, y seguiré descendiendo hasta morir de placer, hasta morir de placer. Hoy quiero hacerte el amor, soñando que no termine, que no camine el reloj, hasta morir de placer. Hoy quiero hacerte el amor, perderme luego en la nada, bañados en sudor. ¡Julia! Dale, tira esa trompeta. Nuevamente. ¡Ey! ¡Remixero! Hoy quiero hacerte el amor, quiero viajar en tu piel, quiero perder los sentidos, extraviarme del placer. Quiero comerme tu boca mientras despojo tu ropa y lentamente y sin prisas poder hacerte el amor. Cuando mis manos recorran lo suave de 11-1 en la República. Moralito, Carloncho. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercio minoristas y mayoristas. Belcan y Belcat, sanos por dentro, bellos por fuera. Y atención, 16 años esperamos este momento y ahora con Flow y Versus Sports vas a vivir el Mundial como nunca. Además de la transmisión oficial, elegí cámaras exclusivas de jugadores y hasta del DT. Podés ver los partidos sin deco y con cualquier internet. Disfruta de los partidos como quieras y donde quieras. Ahora Flow es para todos. Che, tenemos imágenes de Artigas, eso no hay, de Costanera, para ver el hermoso tráfico de domingo. Por favor. Sí. Impresionante. Ay, mira lo que es. Este es Encarnación. Algo. Ajá. Este es Padre Bolic. Ay, sí, hace mucho Lindo no está me eso. voy. Ya no hay Está tráfico, re lindo. ¿viste? Impresionante. No, pero en Encarnación, vos sabés, no, hay luego tráfico. Ahora Puente de la Amistad, de Ciudad del Este, eso. Yo te ja. dije, loca, pero no hay feriado por el tema por... ¿Ah? No hay tráfico ¿Qué? por el feriado. ¿Ah? Pero No hay feriado por el tráfico. ¿Qué dijo? allá en los United, ayer fue Día del Padre también. Y bola. Sí, allá en USA. Sí, Mira, En Argentina también. sí. Ah, claro, si a nosotros nos dan un domingo te cacaí. Exacto. Sí. Tercero. Frente a Guazú ya está Pitu, dice acá. Arbitraje malísimo, me puso nervioso. Aguante Silvi. Mi pasteloso Enric. José, ¿en qué parte de Estambul estás? Asiática, europea. Dice, las calles están vacías por la eliminación de Turquía. Dice, especial el aviso para domingo. Dice, Porana. Dice, y 24 de junio tiene que ser el Día del Padre Ayepa. Dice, invita el asado José. 7 veces ya probó, 7 veces no le gusta a uno más. Y va a seguir probando. Sí. Hablando de probar cosas nuevas, señor, señora, a poner la llama de la pasión está nuestro líder. Hablemos de Celso con el doctor Aguirre. Está más o menos nomás hoy el doc porque Uruguay empató ayer con Cabo Verde. Un bajón total. Somos unos muertos, la verdad, unos muertos de frío. ¿Qué pasó? Y no tenemos arquero, digo, con otro arquero estábamos clasificados, hizo los 2 goles ayer. No sé, y el lateral, Olivera, muchacho con experiencia, pero está en la tapa libre. Yo alguna vez jugué de lateral y me dijeron, flaco, no la puedes meter para el medio porque la agarra uno y está frente al arco. Nacio Olivera, titular del Napoli, campeón de Italia. ¿Qué hace? Recibe y se la mete al tipo que está al morocho. Y de repente veo un arquero salido del área. Y digo, pero esto están todos locos. Y bueno, no, la culpa es de Bielsa. No, flaco.
Culpa a los jugadores. Esas Doc, cosas no se las podés explicar. Cuantado por a mi jugador, ¿te Leandro. afecta el líbido sexual el resultado de ¿Vos sabés que un partido de fútbol? todo pasa? O sea, a mí me acuerdo, que cuando era más joven, me acuerdo, era una calentura, estaba 3 días amargado. ¡Epa! Ahora, no, loco, ahora ya, viste, llega la noche y ya está, di vuelta a la página, y va la puta, no te podés quedar amargado. Pero hay algunos que sí. Hay los que sí, Sí, ¿verdad? aunque vos le hagas Sí. mimito así, no. Yo creo que Pintado. yo creo que tiene que ver con la edad. Me parece que cuando sos más testosterónico, me parece como que tenés más agresividad y qué sé yo, y todo te enoja, o te estimula, qué sé Hablando de la edad, Doc, yo hoy te traje una consulta, ¿verdad? De varias de mis amigas. yo. Me parece muy bien. Varias de mis amigas. Vos sabés ¡Epa! que es un tema interesante ese de las amigas, Sí. porque muchas veces las chicas hablan entre ellas, pero no tienen un decoro que hace que este tipo de cosas, porque fueron educadas así, no las hablen públicamente. Entonces vos deberías ser un poco Yo soy la voz de la... comunicadora de un grupo Aunque de Diana chicas. habla No, ¿sabes lo que pasa, Doc? Tengo amigas, yo no sé si es una cuestión generacional, ¿verdad? Pero ahora parece ser que cada vez más temprano las mujeres van entrando a la perimenopausia o la menopausia de por sí. Sí. ¿Verdad? Antes era así una mujer de 50, 55, recién. Ahora a partir de los 40, 40 y pico, las mujeres ya empiezan a tener la famosa Es cierto. premenopausia, Hay ¿verdad? algunos estudios, sí, que son concluyentes en tal sentido. Sí, ¿y de por que- qué, Doc, hay mujeres que, por ejemplo, es como muy extremo? Hay alguna que jacu perere, o sea, quiere decir que quieren, todo el día quieren, y hay otras que no quieren saber nada. ¿Por qué es tan así? Sí, bueno, es un tema obviamente endocrinológico, que tiene que ver con los cambios hormonales que se producen en ese periodo. Y esos cambios hormonales, de estrógenos, progestágenos, testosterona mismo, hacen que impacten en el funcionamiento cerebral y en la circulación de determinados neurotransmisores en unas de una manera y en otras de otra manera. Y es muy cierto eso que decís, de que hay mujeres que se liberan sexualmente, están como más proclives a la actividad sexual, y hay otras como que tienen como que el deseo anulado. Ahora, eso es muy fácil de resolver cuando se vuelve un inconveniente para el funcionamiento de la pareja, porque basta con un buen estudio hormonal de parte del ginecólogo que la conoce de siempre, ¿verdad? Para que se haga una terapia de sustitución hormonal y se pueda corregir cualquier síntoma que tenga la mujer. ¿Y qué es, Doc, lo que te tiene que pedir el ginecólogo? Básicamente Porque es la un- mayoría te pide tiroides, T3, T4, No, y antes. sí, se pueden, no, y también hay que pedir un estudio hormonal completo, no solamente tiroides, sino que también de hormonas sexuales, estrógenos, progestágenos, testosterona también, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero el ginecólogo sabe, en términos generales, está capacitado para eso. No es necesario siquiera ir al especialista de las hormonas, que es el endocrinólogo. Generalmente el ginecólogo que conoce todos los antecedentes de esa persona, ya sea ginecológicos, obstétricos, cirugías, en fin, todo lo que esa paciente pueda tener, es el indicado también para tratar la sustitución hormonal. Yo tengo amigas, por ejemplo, de 40, ¿verdad? Que salen con jóvenes, así de 25, 26 años, porque Están me con- da la vuelta, te dicen así, ¿verdad? Porque Jaco era jacu perere. Ah, mira. ¡Epa! Entonces se buscan jovencitos para que... Claro, un llanito ya no le da el cuero. Un llanito ya no le da el cuero. Así que ya- No, pero. ¡Hola! 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 ¿Qué? ¿Me escucha? Sí. No, que hace poco dijo esa actriz, Charlize Theron, que ella nunca se quería casar porque mejor nomás estar con un pendejo de 25, que le hizo llegar como 10 veces por ahí. Esa onda. Que es o mejor sea, estar con un pendejo que casarte y estar con un Che, viejo. qué presión estar con Charlize Theron, ¿verdad? Tipo, es tipo estar con Angelina Jolie o así. Qué loco. Ah, pero épico, tiene nomás un chuchu Claro. y titi nomás también. Sí, pero de ellas. Ajá. Es de Charlize Theron y de Angelina Jolie. Anda, nego Yarly. Pero no. Charlize Theron. Doctor, está la menopausia, pero el de los hombres también existe. La ¿Cómo es? andropausia. Andropausia. Y Sí. eso también le agarra ya de joven, cada vez más jóvenes. No, depende. La andropausia es menos evidente. También tiene que ver con los descensos de los niveles de testosterona, que son
definitivamente muy marcados. ¿Y cómo te afecta la Eh, andropausia? Básicamente se pierde un poco de deseo sexual, pero los varones manifiestan más, al menos los que vienen a... Pues es como que hay una pérdida de la iniciativa. ¿M? O sea, esa cosa que sí, dale, vamos. O sea, es como que uno pierde la iniciativa, si tiene que emprender una actividad nueva, un negocio, por ahí perdió un trabajo. No es lo mismo salir a buscar trabajo a los 25 años, qué sé yo, después caminar y tirar currículum. Que el tipo de 60 que a lo mejor, viste, lo encuentras ya medio derrotado. Bueno, sí, o sea, hay una pérdida de la iniciativa, hay una pérdida de la agresividad, hasta aquel que se peleaba de tarde, de joven, digo, porque tenía mucho nivel de testosterona y bueno, y llega a esa edad y tal. Y la cuestión pura y exclusivamente de la libido también es muy notorio. Qué loco. Y en el estado de ánimo, ansiedad y demás. No, hay algunos que se confunden con depresión, ¿verdad? Y en realidad no es una depresión endógena, eso sí tiene que verlo bien. Hay algunos test específicos y algunos diagnósticos puntuales para hacer un diagnóstico diferencial de lo que es una andropausia con lo que es depresión, ¿verdad? En ese caso sí conviene el concurso de un psiquiatra. Pero baja la testosterona. Sí. ¿Verdad? ¿Y qué? ¿Tenés que inyectarte testosterona? O... No necesariamente. Yo, por ejemplo, estoy con mis 64 años, digo, me parece que tengo un nivel de testosterona aceptable que me hace todavía tener iniciativa, levantarme temprano, veo pasar una mujer bonita y me da, ¿por qué no?, por mirarla, o sea, evidentemente, digo, la testosterona que tengo es la que corresponde para mi edad, no es aquella de los 18 años que correteaba a todo el mundo. Seguimos firmes, doctor. Pero como tatuaje. está bien, digo, para la edad. Y por otra parte, los niveles de testosterona, para los que están escuchando, no es necesario suplementarlos, simplemente con un inyectable o con algún comprimido, que está la testosterona sintética, que es la DHEA, DEA, así se llama. Lo van a ver por ahí en alguna farmacia. Bueno, no es necesario ni dar testosterona inyectable, ni... No, se puede incrementar naturalmente con la actividad muscular, sobre todo músculos anchos, aquellos músculos tipo dorsales, tipo pectorales, cuádriceps, qué sé yo. O sea, ejercicio te hace subir. Eso se incrementan. Sí, hay una anécdota muy interesante, ustedes no la deben haber conocido porque es más de mi época, ni siquiera yo, anterior a mí. Pero había una mujer que era un sex symbol francesa, Brigitte Bardot. Allá por los 60 era la mujer más bonita del mundo, decían algunos. Realmente era una mujer muy especial. Y se decía, porque creo que era soltera, que ella tenía infinidad de candidatos y amantes. Entonces ella, en aquel entonces, los mandaba, si iban a salir con él, los mandaba a un gimnasio toda la tarde a que hicieran pesas. Y el dueño del gimnasio, bueno, para que incrementaran los niveles de testo. Y el dueño del gimnasio luego la llamaba por teléfono. Sí, estuvo 3 horas. Era el que le pasaba el dato. Y si no, así que, muchachos... A meter la pesa, viejo. Sí, el ejercicio... ladrillo nomás ya está. El ejercicio... La combinación del ejercicio aeróbico con el anaeróbico es la mejor de todas para mantener un buen día. Sí. Pero aparte que los albañiles me vas a cupespera. ¿Dónde? No, pero te digo nomás, pero la mayoría, yo por ejemplo, por lo menos no no puede ver mujer. No, yo la única diferencia es que no piropeo, pero los albañiles que pesa, mi handicap tuyo ya cuñado. Doctor, pero es así de inmediato el ascenso de la testosterona. Bueno, es un poco anecdótico, pero sí aumentan la producción de testosterona. El tema es que la mantengas. Si hiciste una sola vez, después no hiciste nunca más. Bueno, tocaste un tema interesante, doctora. Todo es interesante, pero hay un tema interesante. Dijiste, si pasa una chica, la miro, admiro su belleza, está mal, es considerado infidelidad mirarle a una chica y decir, qué buena está. Pero es que no importa si está mal, lo hacemos. Sí. El punto es así, lo hacen las mujeres, lo hacemos los varones. Digo, ¿qué mujer no le ha pasado de que pasa un tipo realmente bien puesto? También. Y la chica se cuida mucho por el que dirán, pero ella sabe de que lo miró
que por ahí elaboró una fantasía que emitió un juicio. No sé por Por qué. fin será, doctor. Gracias, doctor. ¿Eh? Vos sabés que yo toda la vida le discutí a todo el mundo ¿Qué? en ese aspecto de que la gente dice, no, vos sabés que no. Quieran o no quieran con los hombres, sí o sí le miran a las mujeres. Sí o sí, de Eso es cualquier cierto. forma. Y nosotros le nos miran. damos cuenta. Y si tu novio te dice, no, yo nunca le miro a nadie, y ya, pu. Y me da rabia porque hay tipos que quieren de salir, cubrir o y decir, no, yo soy demasiado fiel, yo no miro, yo. La hipocresía y sobre todo en lo sexual y la mentira en lo sexual. Hay hombres que no disimulan y, por ejemplo, te hacen la radiografía en tu cara y así es como que vos lees su mente y ya que está imaginándose cosas contigo, boludo. Chancheadas. Así. Pero, hay alguno que, hola, que te hago una pregunta, preciosa. Flores. A ver, ahí ya. Así, ese mismo. Sí, positivo. Pero ¿por qué pico lo que ustedes miran tanto las nalgas de los hombres? Ay, porque tiene algo. ¿Pero qué? Pero ¿para qué lo que...? O sea, una cosa es mirar la nalga de la mujer porque te imaginas ciertas posiciones, pero el hombre... Y los ¿Y vos Y porque qué sabés? esa... ¿Y vos qué sabés cuál es la práctica sexual? ¡Cinto bola! No, esto tampoco siento bola, pero en el misionero, por ejemplo, el hombre se puede poner Sí. acá entre tu Ay, no, piernas y el vos le lindo. agarrás la nalga. Yo creo que No, el lindo asociamos de un tevillo- el teviro del hombre asociamos con su capacidad con su desempeño. No sé por qué tiene algo que ¿En serio? para mí tiene una cosa así de que Chicas, Se va a saber confirman mover. ustedes. Confirman, así que cuanto más nalgón, mejor desempeño. no, pero es una fantasía y Nadie dijo nada. nadie. No, hay chicas... Hay gente que tiene determinados rasgos. Por ejemplo, hay varones que miran, lo primero que miran es la cola, Sí. hay otros que miran los pechos. Yo particularmente miro la cara. A mí una mirada me trasunta de determinadas cuestiones. Porque termina en su cara. la cara. Te adelantaste, lo iba a decir. Pero iba por partes. Está bien. Hoy. Pero en serio, la verdad es que la cara te transmite. Yo soy muy sapiosexual, ¿viste? ¿Cómo eso? Sapiosexual. O sea, a mí Inteligente. me seduce la inteligencia, Ah. la mina que tiene algo en la cabeza, digo, o sea. Huecas no, entonces. No, ya fue eso. O sea, me parece que hay una edad para todo y desde hace muchísimo tiempo me atrae la mirada inteligente, el buen hablar, el que se pueda hablar de determinados temas, porque al fin y al cabo la cuestión sexual dura lo que tenga que durar y vos por ahí una relación la vas a estar ocupando con un montón de otras cosas que tienen que ver con lo que tenga adentro. Entonces, en definitiva, a mí una cara me trasunta, una conversación, qué sé yo, qué sé el otro, y si es exigente, me resulta más desafiante, me interesa más seducir a alguien de ese nivel, ¿verdad? Alguien que me exige, o sea, Ahí está. pechos hay muchos, Sí. colas hay un montón. Cerebros no tantos. Sí, cerebros. Hay que correr. Así que Igual, yo no sé si viste que están cambiando también ahora o sea, en las mujeres, cada vez más mujeres se retiran los implantes o se ponen más chicos. Hay un cambio en ese sentido. Ya las chicas no se cargan la cola como antes, así tan grandes, ¿verdad? Pero pareciera ser que en el hombre le sigue gustando eso, finalmente. O sea, le sigue gustando el titiguazú, el tebiguazú, ¿entendés? Yo creo que hay de todo. Vos decís, Doc. Sí, hay de todo. Hay gente que le gustan determinadas cuestiones, hay gente que le gusta otra y bueno, está. Hay mujeres que dicen que le miran las manos a los hombres, cómo mueven las manos, porque dice que determinado tipo de expresión las hace imaginarse que esas manos podrían estar tocándola. Hay otras mujeres que evalúan la capacidad de baile de una persona, Mira. porque según cómo se mueva en el baile, le hace pensar que este tipo, si se mueve tan bien y tan coordinado, o sea, va a saber moverse también muy bien en el Los que plano, bailan bachata, eso. en el plano horizontal. Así que bueno, Lambada. muchachos, no se queden solamente con eso de, no sé, está bien ir a la barbería, cuidarse el pelo, que esto que lo otro, pero en definitiva el órgano sexual más importante
Es este que está acá, el que pasa por el cerebro de las dos orejas y lo que surja de ahí. O Es sea, lo que ¿cuál- va a sostener las cosas. ¿Cuál es la música que vos no puedes escuchar porque ya inmediatamente bailas? Ay, no me ¿Qué acuerdo. bailaste la vez pasada acá? El Gangnam Style. Ah, Gangnam Style. Pero hoy es muy feriado. No, era Gangnam Sí, Style. Gangnam Style. Gangnam Style era. Cuando bailó ahí. Yo bailo muy bien. Basta. ¿Se muy acuerda bien. legalmente de toda la coreografía? Según quién legalmente. No, yo bailo bien. Ustedes nomás no se dan cuenta. No valoran. Eva. Bueno, Quería hacer una pregunta, querido José. ¿Cómo diga está? usted, tío Buen H. día. Yo, H. Pasá mi pastilla, está en una No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quería preguntarle algo al querido doctor. Sí. ahí. El tema de la pastillita azul, arriba la celeste. Te quería preguntar, ¿a partir de los cuántos años eso estará aconsejable o recomendable tomar, señor? A ver, en realidad está muy bien la pregunta porque lo que Arriba está el doctor. En el quincho estoy Lo pelón. que se nota en muchos estudios es que cada vez hay una mayor consumo de la población joven. Sí, ¿por qué eso? Quieren probar, supuestamente muchos dicen, no, con este yo toda la noche. En Uruguay, antes de que yo viniera, esto sale en el año 96, Ah. yo vine en el año 2002 acá, y en el año 96 al 2002 se veía que habían unas farmacias en una determinada zona de Montevideo, en una plaza, que vendían cantidades industriales de esto. Y era la- Aspirina. Sí, y era la zona de las discotecas en la ciudad vieja de Montevideo. Y era que la población joven, no se pedía receta, la población joven consumía, porque ¿qué pasaba? La mayoría tomaba hasta caer rendido, ¿verdad? Entonces Y a la hora de la verdad- tenían miedo, exactamente, tenían miedo a no poder tener una buena performance. Entonces ya no importa, vos bajale nomás. Y lo que hacían era una mezcla explosiva, porque Claro. por ahí para sostener una buena erección tomaban más de las dosis permitidas. O sea, no solamente tomaban algo que no deberían tomar a esa Sí. edad, porque a esa edad estamos todos lo suficientemente bien, era solamente para contrarrestar el efecto del alcohol. Y ahí el corazón. No es que se murieran porque el joven aguanta un montón, pero si vos metías demasiado sildenafil, que era la famosa pastilla azul, era el sildenafil, el famoso Viagra, nombre Sí. comercial, se puede decir porque ahora está liberada la patente. La gente se podía tomar hasta 100 miligramos y había informes de gente que tomaba 600, 800 Dios miligramos. Gran Y es siete. un vasodilatador que sumado al abre efecto el- vasodilatador de las grandes cantidades de alcohol, podía hacer que el tipo tuviera un síncope. O sea, por Claro. hipotensión. Para domingo, a las 5. Entonces, yendo a la respuesta puntual, la gente joven no debería tomarla. ¿Saben cuál es el gran problema? Es el aspecto psicológico del tema. Porque ahora estamos todos tan hipersexualizados a través de redes y de los mensajes, y todos son machos, y las minas son todas, qué sé yo, y que esto y lo otro, que uno dice, la vara está media alta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para dar la talla? Y la mejor forma de dar la talla es no fallar. Y no fallar con que me meto de Claro. esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una necesidad psicológica de sentir que uno lleva la seguridad extra Claro. a Pero través de una pastilla. para mí que es una presión el pedo que se ponen ustedes, porque déjenos a nosotras. Nosotros vamos a levantar ese Ahí está. ¡Epa! Brillante, tirando factos y Déjenos a aplausos. nosotras. Para eso estamos, chicos. Muy bien. Ya. Vamos a levantar Doc, con vos- mimo, con cariño. ¿Vos conocés el Tardamil? ¿El qué? Sí. ¿Cómo funciona? O sea, Tardamil. ¿qué hace El esa? Tardamil, vos estás hablando de la... a ver, porque Tardamil es un nombre comercial, para empezar. Para... ajá. Sí, que era Apagando. para básicamente demorar más, ¿está? Siempre el famoso preservativo con retardante. Había uno, sí, que era como un spray, inclusive, que se ponía, que era como una especie de anestésico, básicamente. Que se ponía, si es la misma sustancia, porque el nombre después se utilizó.
era un anestésico en su momento que se utilizaba para demorar más. Claro, Pero, claro, o sea, te no anestesiaba el pene, ¿verdad? Pero después eso, si la mujer hacía sexo oral, era como una anestesia, era como una anestesia odontológica. O peor todavía, si el tipo introducía el pene, ¿verdad? Tenía Ella ya coito, no sentía nada. Ella tampoco sentía nada. O sea, era una cosa espantosa para resolver la eyaculación precoz. Con razón. Creo que de un tiempo a esta parte, ese mismo nombre lo lleva otra sustancia que se llama dapoxetina, que la dapoxetina es de las familias de los ISRS, o sea, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o sea, un antidepresivo hecho y derecho, que no funciona bien como antidepresivo y nos han vendido como, o se vende básicamente como un retardador de la eyaculación. Acá en el país se vende, ¿tá? Se llama dapoxetina. No sé bien los nombres comerciales, de hecho yo no receto nombres comerciales, yo suelo recetar la sustancia, el genérico. No trabajo para ningún laboratorio, Claro. trabajo Para la marca. exacto, para el paciente. Entonces, así que bueno, pueden ser cualquiera de las dos cosas. Antiguamente había un spray, ¿tá? Que los tipos se ponían así en el pene como para demorar más, ¿verdad? Y hoy creo que es el nombre de ese tipo de sustancias. Tanto uno como otro, yo no recomiendo. Que me disculpen No, por favor. los no, laboratorios es que, que sí. venden este tipo de sustancias. ¿Por qué, Porque yo- doctor? ¿Por qué no? Pero mismo el preservativo Ay, no, retardante de Coyoacán también de es más grueso y También. es podrido. ¿Por qué? Estuviste muy bien con esa pregunta. Bueno, primero, si yo te digo a vos, vamos a tomar un antibiótico, la amoxicilina, ¿verdad? Por una infección. ¿Y cuánto te tengo que dar? Y te tengo que dar 500 miligramos 3 veces por día durante 5 días, ¿verdad? Eso es Sí, sí. tratamiento estándar de una faringitis, que esto que lo otro. Ahora, si yo te digo, vos me preguntás a mí, me decís, y doctor, ¿y cuánto tiempo tengo que tomar? Y yo te digo, toma toda la vida. ¿Vos qué me decís? Pero el doctor está loco. Bueno, este tipo de sustancias, en términos generales, es un antidepresivo. ¿Y cómo yo le voy a dar de por vida para tratar la eyaculación precoz un antidepresivo a un tipo que no está deprimido? Es una locura. Es igual de loco que lo que te acabo de decir. Entonces, nosotros no damos una medicación de ese tipo de por vida para tratar la eyaculación precoz, sino que le hacemos un tratamiento para que el tipo aprenda a controlar. Así de simple es el tema. Y lo otro, o sea, por eso es que no recetamos ese tipo de sustancias. Y la otra cosa, tampoco hacemos, es poner un anestésico. Si la gracia es sentir, Claro, sentir. en su plenitud. Eh. O dormirle la boca a nuestra compañera. Sí, no ahí tiene está. mucho sentido. ¿Mito o realidad, doctor? O sea, ni una cosa ni la otra. ¿El mito o la realidad? ¿Cierto que masturbarse hace que sea más precoz? No necesariamente. O sea, el gran problema, yo no sé si lo mencioné, pero si no lo menciono rápido. Cuando nosotros los varones queremos empezar a tocarnos, porque nos viene el empuje puberal allá por los 11, 12 años, ¿viste? Que Sí, estamos sí. re calientes, que nos tocamos, ¡ay, qué lindo! O sea, No saben. ¿qué pasó acá? Se te para el ¡Epa! ese tipo de cosas. Bueno, al mismo tiempo tomamos conciencia de que la religión, en algunos países mucho Sí. más presente que en otros, acá muy fuerte, su influencia, no le gusta mucho la masturbación. ¿Verdad? Y no le gusta porque es una actividad sexual que no tiene nada que ver con el hecho reproductivo, con el trascender, sino que tiene que ver con el placer. El placer onanista, en fin, que esto que lo otro. Entonces, si es mucho placer, es casi lujuria. Si es lujuria, es pecado. ¿Ah? Entonces nosotros, nadie te venía a decir, ay, qué bien, te tenés que masturbar a partir de eso. No, te decía, con eso, te van a salir pelo en las manos, entonces, te vas a quedar bobo, qué sé yo, podemos mostrar. Ahí está. Ya me lo rasuré. Pero el punto es que nos teníamos ganas de tocarnos, pero al mismo tiempo estaba esa espada de Damocles que nos decía que íbamos a caer en Sí. pecado. Entonces, ¿cómo hacíamos para congeniar? Lo hacíamos rapidísimo. 1000 por hora, a 1000 por hora, para que Diosito no nos Sí. viera, para que nadie nos pillara. Es más, estábamos solos en la casa, éramos tan ¿Vos te pelotudos. sentías culpable? Te masturbas y te va a salir pelo en las manos ahí, doctor. Sí.
Bueno, Ahí está. Dios mío. sí, sí, por eso. Entonces, Pullover ¿qué pasó? tenés. Lo hacíamos rapidísimo para que nadie nos pillara. Sí. ni siquiera. Claro, estaba prohibido. Entonces, ¿qué pasó? Nos entrenamos para que nuestra fase de excitación sea... Rápido. Rápida. Entonces, claro, el tipo que se masturbaba mucho, cada vez entrenaba más para ser muy rápido. El día que te ibas y tenías relaciones sexuales con alguien, y estabas entrenado para ser rápido. Era el Usain Bolt de Claro. la eyaculación. Qué bueno está ese. Esa es la realidad. El amigo ahí. Porque digo, te enojas conmigo, sí, es lo que practicamos. Exacto, seguro. Siempre me hacía Esto es así, seguro. así, cumplí contigo. 30 segundos, trágate. Y sí. Ay, Pepe, de 30 segundos. No, ¿qué? Voy a tener más. No tengo o más sea que nada. ahora los adolescentes hay que dejarles nomás que se tomen su tiempo. Sí, Hay ¿no? que tomarlo como algo natural. Yo no digo que hay que incentivar la masturbación. Ah, muchachos, toma. Quique. No, ¿Eh? pero hay que dejarlo como una cuestión Vos cuando estrictamente- era puberto no te sentías culpable después de... Te acuerdo, yo a los 30 segundos ya... No, pero no te agarraba culpa. Sí. Yo cuando hice mi confirmación, viste que tenés que... No, cuando hice Tienes que la... confesarte. ¿Cómo es? Confesión. Antes de primera Comunión. Antes de primera La comunión. bebí. No, antes de primera comunión es la Confesión, primera confesión, primera confesión. Con el país Lalo. Y tenía que escribir en un papelito ahora ahí. ¿Cómo escribo? Me ¿Cómo sushi. escribo? Sube y baja, poner. Me No, bajé. y después, y porque después el papelito tenías que quemar, pues. Ah. ¿Y qué puse en el papelito? ¿Qué pusiste? Me he tocado. Y ahí quemé el papelito. Quemé en el nunca papelito puse- y ya estaba libre de pecado. Llegué a mi casa y pequé de nuevo. Te toca. Al toque. ¿A vos alguna No vez va. te pillaron, No. Pero José? Sí. Pero masturbarse es pecado, gordo, ¿no? No. Claro que no, Pero, papi. o sea, para nosotros no, pero a vos te pillaron ya. A mí Te me das decía core. que era pecado. Una vez mi mamá así, tenés todo tu pantalón. No, está haciendo pipí nomás. A la mañana le bajé uno, boludo. Tenía todo mi buzo por mi prepucio, boludo. Basta, No, yo sí que mi abuela me pilló, mi abuela. Pero viste que el amor de abuela que hace como que no pasó nada. Te dio un 20.000. Yo abrió así la puerta y yo estaba con la revista TVO. Teta, güey. Estaba Mónica Fleita, me acuerdo. Y yo, y ella abre y yo un tiro y me quedo así, ¿verdad? Hijo de Me puta. quedo Qué ahí. pelado, mi El hombre araña era Mi ahora. abuela ahí. Mi abuela ya vio todo, ¿verdad? Ay, mi espalda, ¿qué era lo que yo quería? Ella otra vez sintió vergüenza. ¿Qué era lo que yo ya estoy loca ya? ¿Qué te- Estoy loca, ya no sé, no veo más, no veo más. Y yo, Qué vida. Buena abuela. Qué loco, Cabe, boludo. bueno, le pusiste mirar a tu abuela en su cara. no, pues nada. Yo película porno de Madonna una. una pequeña acotación. Sí. porque Cuando hablamos del tema masturbación, hablamos de la masturbación masculina. Claro, Acá estamos. todo pajero. Sí. Pero el tema más importante, porque si nosotros éramos medio reprimidos en ese sentido, las mujeres lo eran infinitamente más. Re. La Nunca mujer que hiciste. por ahí confesaba que se tocaba era una loca, así de guan. Y eso, esa represión de la mujer, de la masturbación, de la autoexploración, ha generado infinidad de trastornos que hasta el día de hoy se siguen viendo. O sea, yo tengo mujeres anorgásmicas que vienen a consultar por anorgasmia, ¿verdad? Y en realidad no son anorgasmia, simplemente que no saben el camino hacia el orgasmo porque desconocen su zona sensible. Entonces, si bien este tema de la masturbación da para un montón de cosas, es un tema importante para las mujeres que nos están viendo. Yo no digo de decir, mujeres, esto, pero sí hay que recomendarlas que tengan ¿cómo te voy a decir? La picazón de explorarse. En la cartera lo hay que tener, sí. chica, un pingüinito. Hay que un explorarse, porque de esa forma le pueden decir a la pareja qué es, por dónde va, cómo es la cosa. Entonces las mujeres en ese sentido vienen recuperando y lo vienen haciendo muy bien, por suerte, ¿tá? Pero hay que atender más la problemática de la mujer, que era mucho peor que la de porque nosotros los varones
al varón se le permitían más cosas, se le permitía ser infiel, se le permitía encontrarlo a la abuela, qué sé yo, pero la mujer que se tocaba, por poquito que estaba poseída, ¿verdad? Aquellos términos, la ninfómana. Ahora está mucho más libre. Es más, de repente está nuestra compañera Flores acá y de repente escuchamos un... Apaga tu celular. Entonces, Nunca fue el celular. ¡Epa! Flores está sonando. ¡Epa! Tengo una amiga que ella, su cartera, Ya decí nomás que sos vos. Mucha- porque mucha ya- vida. ya con la- semáforo. El semáforo es doña Moita Sumara. vos sabés que eso... ¿Se acuerdan aquella guerra del Golfo? Sí. Hace, no sé, 20, Sí, 30 años. 35 por ahí años. más o menos. Fue en el 90 y pico, creo. 91. 90 y Saddam algo, Hussein. Sí, Saddam Hussein. qué sé yo. Entonces estaban las tropas americanas acantonadas en el desierto de Irak y qué sé yo, qué sé qué, lo otro. Y claro, tenían la novia, la gringa, ya, a 20.000 kilómetros de distancia. Entonces todos tenían, porque había habido inclusive algunas películas, entonces tenían miedo de que la novia le fuera ponga. infiel, en fin, que esto, porque estaban... Claro. Entonces hubo una empresa que proveyó A los soldados. al soldado y a su pareja, ¿verdad? De una cámara especial, ¿verdad? Y esos vibradores, estimuladores, que se podían operar a distancia. Qué loco. O sea que la guerra de Irak entre otras puso o lanzó el puntapié de ese tipo de vibradores que se manejan con una aplicación y qué sé yo. Entonces podían tener una especie de relación sexual virtual a la distancia, kilómetros, la novia con ese juguete, el varón que Y controlaba. las nenas, por ejemplo, así con la bicicleta, eso, así de repente el roce, ¿verdad? Sí. Y a los Claro, 11 años, sí. vos andabas en tu bicicleta y había un roce ahí, tipo, ay, o sea, como que, ¿en serio? Bicicleta, Y nadie te decía nada. Y así, no sabes qué, vos dormías y ponías una almohada entre tu pierna y de repente... ¡Apa! El roce, ¡Epa! ¿entendés? ¡Epa! Esas ¡Epa! cosas, y nadie no nos hablaba, boludo. Claro. Yo pensaba que eras una morbosa, como pio, ¿verdad? Claro, Tipo, así mismo. así era de Así verdad. mismo. Todas las jovencitas pedían de regalo el Nokia 1100. ¡Epa! ¡Epa! Para jugar la viborita. El mensaje es ese. Hay que decirle a las chicas que no estaban haciendo nada malo, Sí. que no eran ninguna morbosas, que es conveniente desde el punto de vista sexológico que se lo permitan, que lo practiquen, ¿verdad? Porque eso le va a primero tener placer, pero por sobre todas las cosas, conocerse su propia sensibilidad y poder dar instrucciones a una pareja sexual. O sea que a vos te rompió la telita una bicicleta. No me rompió la telita. Pero tipo sí, de repente vos andabas. Claro. ¡Epa! ¡Bicicleta! ¡Epa! Me estoy riendo solo. pendejo. Dale, ¿qué pensás? Viste que estamos diciendo, nunca te pillaron, sí, me pillaste. No me pillaron y yo me imaginé. Claro, pues sí, domingo ahí en el chiquero. En el gallinero. ¡Basta! Sí, qué choputa. ¡Qué malo no, boludo! Te magué el día por lo visto. Aparte, ¿sabes qué? En el sex shop hay demasiadas cosas para las chicas también. Totalmente. Hay que ver yo, pico. No, espera. Por eso Antes no que le el doctor cierre su bloque, Eh. para mi gente ahí de la campaña que no entiende el español, pepuñetea y catú pepuñetea. Tranquilo, sin problema. Da iba ahí, vea, y ponás En el chiquero, en el gallinero. Cuñaja cuimba, Y mira, mata. Todo bien, ahí sí. Bravo, Domingo. Tengo que mandar un saludo. Adelante, saludo. doctor. El otro día fui a una papelería, me dijeron, doctor, siempre lo vemos en Popu TV, en el programa, no pensé pasar por esto, que esto, que otro, ¿puedo decir el nombre? Adelante. En el barrio Burucuyá, la papelería se llama Ula Ula. Ula Y Ula. todo el staff ahí aparentemente nos ve. Ula. Así que Bien. mandamos saludos para ellos. Y nos escribió una pareja, Judith y Diego, que también son asiduos televidentes top. del Y ahora, programa. pacientes. No, Qué son grande. televidentes al menos y que bueno, y que en definitiva, bueno, un saludo para ellos también. Gracias, Doc. Qué grande, Doc. Doctor Aguirre. Doc.Aguirre, Gracias, Doc. Nos vamos a la pausa enseguida más de No Pensé Pasar por... Si tienes carro, yo seré tu carretera y en peligro quien te ayude.
No, mi amor, no voy a perderte, no me importa quién se oponga. Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero. Y te dirán que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado. De varias hembras tú has sido la elegida y te canto una poesía. Eres el aire que respira una galaxia y un planeta con mi vida. Tú eres la estrella que me brilla por la noche, me iluminas desde lejos. Y yo el poeta que se enfoca en tu belleza, quien te escribe estos versos. No, mi amor, no voy a perderte, no me importa quién se oponga. Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero. Y te dirán que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado. No, mi amor, no voy a perderte, no me importa quién se oponga. Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero. Y te dirán que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado. No. Y ahora suena el rototó, suena el rototó. Encontré la solución al problema de la resaca. Me mantengo en la joda borracho hasta las 6 de la mañana. Es cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina, bailando con los pibes, mezcla vino y porquería. Supermercado, supermercado. Andamos, metavino y porquería. Otra vez cayó la noche. Otra vez nos vamos de gira. Andamos, metavino y porquería. Otra vez cayó la noche. Otra vez nos vamos a la esquina. ¡Corre, guachín! Supermercado, supermercado. Encontré la solución al problema de la resaca. Me mantengo en la joda borracho hasta las 6 de la mañana. Es cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina, bailando con los pibes, mezcla vino y porquería. Andamos, metavino y porquería. Otra vez cayó la noche. Otra vez nos vamos de gira. Andamos, metavino y porquería. Otra vez cayó la noche. Otra vez nos vamos
Cada beso que me das es probar un vaso de agua helada. Una ráfaga mortal, un vacío es una cachetada. De la FM. Esta es la gira, la gira. Correo aquí. Dime la verdad, ¿para qué demorar el final que es inevitable? Dímelo, mi amor, sé que hay alguien más, sé que sigues aquí solo para no lastimarme. Pero hay cosas que por más que quiera no se puede, no hay manera de ocultar a quien te quiera como te he querido yo. Mi amor, cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada. Una ráfaga mortal, un vacío es una cachetada. Cada beso que me das es producto de que ya no hay nada. Lo que yo sentí por ti, amor mío, ya te perdí. Ya no tienes por qué fingir. De la FM. Esta es la gira, la gira. Correo aquí. Por favor, dime la verdad, ¿para qué demorar un final que es inevitable? Dímelo, mi amor, sé que hay alguien más, sé que sigues aquí solo para no lastimarme. Pero hay cosas que por más que quieran no se pueden, no hay manera de ocultar a quien te quiera como te he querido yo. Mi amor, cada beso que me das es probar un vaso de agua helada. Una ráfaga mortal y mi vacío es una cachetada. Cada beso que me das es producto de que ya no hay nada. Lo que yo sentí por ti, amor mío, ya te perdí. Ya no tienes por qué fingir. De la FM. Esta es la gira, la gira. Correo aquí. Yo trato de bailar contigo y no me atrevo a acercarme y pedírtelo. Mirándote bailando y con ese meneo se me para el corazón. La música suena bastante bien. Oh, oh, oh. Mami, esta noche te plasmaré y tu cuerpo yo rozaré. La música suena bastante bien. Oh, oh, oh. Mami, el pelo te soltaré y tus labios yo besaré. Si me pides la luna te bajaré, soñando que no llegue el amanecer. Dulce mujer, te enamoraré. Si me pides la luna te bajaré, soñando que no llegue el amanecer. Dulce mujer, besos también. Bueno, estamos tratando de tener el contacto con Cuate y Salva, pero estamos teniendo unos inconvenientes con el audio. Che, cierto que lo que dijo Zlatan de la selección paraguaya. Parece que es fake, ¿no? Para mí que es fake. No comimos fake. Todo está Zlatan tras la heroica victoria de Paraguay.
Dice, supuestamente. Murió el papá de Messi, chicos. ¡Basta! Oye, Ok. Después la gente ya todos inventaba. están hablando del arbitraje y dejando de lado el completo milagro. Paraguay perdió a Almirón por esta regla ridícula y tuvo que jugar todo el segundo tiempo con uno menos ante un equipo turco lleno de talento. ¿Se rindieron? No. Defendieron como lo que son absolutos leones. Se pueden crear todas las reglas que se quieran, pero nunca subestimar el corazón. Un león en desventaja sigue siendo un león y Paraguay lo demostró al mundo lo que significa ser un guerrero. No le veo a Latan diciendo duda, eso. Leo. Va, Ico Zlatan va a decir Leo. León. Ese nada fue que más ver. onda duda. Nelson Aedo. A duda, a duda. A duda. Quiero Acá- ver la grabación. Zlatan Ya, ya, mira, Ibrahimovic sobre la nueva ley Vinicius. Ese puede ser. No. A ver. No dice. Yo vi, por ejemplo, el video ese de Maxi López, creo que se llamaba, era el Sí. culpa. Sí, Maxi López. Y que dijo que se planeó por eso, ¿verdad? Por lo de la nueva ley, ese el cerrarte la boca, taparte la boca y demás. Y dijo también que Almirón fue muy inocente en caer en eso, que porque no le insultó, si quería quitarse la rabia nomás, porque no le dijo en guaraní o algo así, ¿entendés? Hoy sin taparse la boca. Pero Acá todo el mundo está diciendo. Versus público, boludo. Versus público. Zlatan contra la ley a través del medio Fox Sports, donde Zlatan es panelista junto a Thierry Henry. Le consultaron sobre la expulsión de Almirón. Una tarjeta roja por cubrirse la boca. Esto ya no es fútbol, es un circo dirigido por burócratas de traje. Dios mío. Posible. Será, pero vamos a buscar Fox. Sports Center también era calzón. Eso sí puede ser, te creo más. ¿Cuál? No, y lo de Sports Center Ah. es más creíble que lo de Zlatan. Porque ese Zlatan. No, no sé un poco. Lo de ese de Zlatan. Pero Pero el tema es que a nosotros ya está nuestro gol de oro. ¿A quién le tocó? A Paraguay. Sí. La puta sea. A la puta será. Tengo acá una noticia importante ¿Qué para pasó? los masculinos, sobre todo. Dice, cuotas alimentarias se actualizan automáticamente tras aumento del salario ¿Y eso qué tiene que ver mínimo. con la albirroja? Nada, pero la jueza de la niñez ya dijo que las prestaciones alimentarias fijadas en jornales mínimos se actualizan automáticamente con cada reajuste del salario. O sea, ahora hubo reajuste y va a tener que haber automático, va a ser, ¿entendés? Sobre todo aquellos que tienen la cuestión del BNF, que es débito automático, que Sí. ya se va a aplicar ya el reajuste correspondiente a partir de la suba del sueldo Sí, mínimo. a partir del 1 de julio sube el sueldo. Vamos a ver. Exacto. Bueno, señora, fiu del día. Sí, señor. Atención, Claus de Meki. ¿Me toca a mí? Dale. Lo hago yo. Dale, pues. Do it. Todo indica que es cierto, pero no encuentro el video. Yo tampoco encuentro el video. Epo. ¿Qué pasa? La madrina de Guaraní. Ay, era. Ayo ese. Parece que está haciendo un Sí, noloso la, de la gran la madrina puta, de sí. José. Parece oscura la noche, como si fuera a llover. Y así se pone en mi vida cuando no te puedo ver. Este Epa, laburó en feriado, el contratapero. Bien. Hasta mañana. Esto fue No Pensé Pasar por esto. Grande albirroja, carajo. ¡Chao!